Buenos días, muchachos, me da mucho gusto saludarlos. Espero que se encuentren bien. La siguiente clase es un nuevo tema. El tema que vamos a abordar el día de hoy es pues el confort térmico. Les había yo pedido que leyeran algo sobre confort térmico, las cartas bioclimáticas o la carta bioclimática de Oligay. Les había yo pedido que revisaran algo de información para que pues pudieran llegar aquí y pues comentarlo. Rápidamente, como saben, las clases duran 20 minutos, así que iniciamos. El confort térmico es una sensación neutra de una persona respecto al ambiente térmico. Vamos a trabajar con la norma ISO 7730 de confort térmico. Es una que expresa la búsqueda del confort térmico en la arquitectura bioclimática. Esta norma ISO 7730 está publicada para la región de España. Traté de buscar alguna información o alguna normatividad en la República Mexicana o en México para el establecimiento de la arquitectura bioclimática. Sin embargo, no sé si mi búsqueda fue muy corta o no tenía la información suficiente, así que no encontré información. Sin embargo, la norma ISO 7730 está digerible, es muy útil para poder estudiarla y que sirva como material didáctico para la asignatura. Para empezar, el confort térmico depende de varios parámetros, lo que es la temperatura del aire, la velocidad del viento, la humedad relativa y la actividad física desarrollada, la ropa, el metabolismo de cada individuo es lo que le da a la mente o al cerebro la sensación de confort o sentimiento térmico, de frío, calor. Recordemos el concepto de frío, para el caso de termodinámica. Y bueno, para entender algunos conceptos es importante entender qué es la humedad. Existen tres expresiones de humedad: la humedad absoluta, la humedad específica y la humedad relativa. La humedad absoluta es la cantidad de vapor de agua en un determinado volumen, nada más, así se expresa. Es gramos sobre metro cúbico, nada más es, de nuevo repito, la absoluta es la cantidad de agua o vapor determinado en un volumen, y la humedad específica cambia un poquito su concepto, es el cambio solamente en las unidades, y hablamos de kilogramos de agua por sobre aire seco. Aquí especificamos ya dos cosas, lo que es la humedad y lo que es el aire seco, pero la humedad relativa es no solamente expresar el aire, sino también la temperatura. Es el vapor de agua contenido en el aire y la máxima cantidad de aire capaz de soportarse a esa temperatura. Entonces, la humedad absoluta simplemente es la descripción de cantidad de vapor en determinados metros cúbicos. La humedad específica es la relación que existe entre los kilogramos de agua sobre el vapor seco, pero la humedad relativa es la cantidad de agua presente y la cantidad soportada a la temperatura a la que se encuentra o la que se está midiendo. Es importante este concepto porque para poder estudiar el confort térmico, pues necesitamos entender lo que es la humedad relativa. Por ejemplo, la sensación de confort. Para llegar a la sensación de confort, el balance global de pérdidas y ganancias de calor debe de ser nulo, o sea, conservar el equilibrio térmico. Lo que se gana de calor también se debe perder, así que debemos de tener ese confort térmico. Los factores ambientales. Existen distintos factores que determinan el factor térmico, como por ejemplo el aire, y se puede decir que la sensación de confort térmico en bibliografía está expresada entre los 18 y los 26 grados, no lo digo yo, nuevamente está expresada en la bibliografía bajo la norma que acabamos de mencionar. La temperatura radiante mediante la superficie local debe de estar entre los 18 y los 26 grados, la velocidad del aire entre 0 y 2 metros sobre segundo, y la humedad relativa entre 40 y 65%. Es lo que se considera
las condiciones ambientales para tener una sensación de confort. Pero ¿de dónde sale esto? Bueno, las cartas bioclimáticas, que era lo que les comentaba. Una de ellas es la carta bioclimática de Olgay. Espero que esté bien pronunciado. Yo lo digo Olgay. En esta carta bioclimática, pues tiene distintos factores de medición. Sobre el eje de las X se encuentra la humedad relativa, sobre el eje de las Y es la temperatura, pero dentro de ellas existen otros parámetros de corrección, como por ejemplo la radiación, la velocidad del viento, todos los factores que determinan el espacio de sensación térmica. Y dentro de ellas existen zonas expresadas de confort en verano, de confort en invierno, etcétera. Para poder expresar o para poder utilizar esta tabla bioclimática, pues he realizado un ejercicio, o más bien he obtenido unos datos para desarrollar un ejercicio. De la página de internet que les compartí para poder obtener las condiciones climáticas, he obtenido la humedad relativa a 2 metros y la temperatura máxima y la temperatura mínima de dos ciudades principales, Hermosillo y el famosísimo Cancún. Para poder desarrollar o poder utilizar las cartas bioclimáticas, pues es necesario, como dije, graficar, que ya no lo podemos ver, es necesario graficar la temperatura contra la humedad relativa. Pero si se alcanza a ver en mi tabla de Excel, saqué la temperatura máxima y la mínima. ¿Cuál es la finalidad de esto? Bueno, pues generar unas líneas en la tabla de Olgay que consideren la humedad relativa y la temperatura. Por ejemplo, voy a hacer una gráfica de Hermosillo considerando la humedad relativa y la temperatura. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues tomo, por ejemplo, el mes de enero. Considero factores de X, que en este caso será la humedad relativa, que en este caso es la humedad relativa. La humedad relativa, este valor. Lo voy a colocar en rojo, a ver si cambia. Así. Y lo que son la temperatura máxima y mínima de la ciudad de Hermosillo, con estos valores. Así yo tendría un punto X y un punto Y. Un punto X, nuevamente menciono la humedad relativa y la temperatura máxima, como el factor y la temperatura mínima como el factor Y también, pero con el valor mínimo. Me falta un valor aquí para expresar dos puntos en una línea. Entonces, considero el mes de febrero como la segunda humedad relativa. Paso, observen, en Hermosillo consideré el valor de la humedad relativa y ahora sí puedo realizar mi gráfica. Algo le pasó a mi compu. No se alcanza a ver. No sé qué le pasó. Quito estos. Agrego. El nombre de mi serie se va a llamar enero. El nombre de mis valores de X, bueno, los valores de X van a ser estos dos valores de X, lo que es la humedad relativa y lo que mis valores de Y, la temperatura máxima y la temperatura mínima, generándome una línea. Aquí está, se puede ver la temperatura en el valor de los X que va de los 25 grados a los 0 grados. Esto después se sobrepone sobre las cartas de Olgay y en este caso si trazáramos esta línea quedaría el valor de la humedad relativa a partir de los 46, de los 46
y tantos, y la temperatura arriba de los 22. Aquí está la temperatura arriba de los 22 y la temperatura en los 46. Entonces, en esta carta bioclimática estamos dentro de la zona de confort, para este mes de enero en la ciudad de Hermosillo, que se trazaría desde este punto hasta el punto en el que tiene valor de 43.7 a 8 grados, 43.7 a 8 grados, o sea, más o menos aquí quedaría una línea, estaría empezaría en un punto de la zona de confort y terminaría en un punto debajo de la zona de confort, pero con valores de radiación. Esto es lo que hay que hacer para cada mes, para cada mes de la localidad, en este caso de enero, febrero, y trazar las líneas dentro de la gráfica de Oligay para observar si se encuentra dentro de la zona de confort o si no se encuentra dentro de la zona de confort. Eso se los dejo como actividad para entregar más adelante. Es las localidades yo se las daré indicados en las actividades de tarea. Bien, sigamos. Bueno, esta es la carta bioclimática, ya les comenté cómo se debe de trabajar, cómo la van a trabajar, aún no les indico las localidades y bueno, ahí está. Después vamos a trabajar, después sigue el concepto de termorregulación que también les dejé investigar. Existen distintos factores de termorregulación, como por ejemplo la termogénesis, la termólisis o la homeostasis. La termogénesis, puse un puerquito por ahí porque pues es el mal del puerco, en el que algunos organismos producen calor por estar consumiendo alimentos. La termólisis pues es una reacción química en la que algo se desprende, un elemento se desprende para regular su temperatura o por factor de temperatura. Si nosotros aplicamos calor a un elemento químico, se va a desprender algo para poder regular su temperatura o como proceso de la reacción. Y la homeostasis son factores de regulación del ser humano, lo que es la sudoración, lo que es las condiciones físicas que realiza los organismos vivos para poder regular su temperatura o para poder tener el confort térmico. De esto me gustaría que ustedes abordaran más, así que les dejo una actividad. La actividad es hacer una infografía de lo que es confort térmico expresado en la norma ISO 7730 y el cálculo de un ejercicio del cálculo de la temperatura operativa. En la norma viene como 400 páginas, sin embargo solamente requiero que evalúen de la página 1 hasta la 17 o hasta la página en la que se evalúa el confort térmico. Existe la evaluación del confort térmico en la arquitectura bioclimática, sin embargo ahorita solamente es para el confort térmico o la sensación térmica del ser humano o de los organismos vivos. No sé si tengan alguna pregunta. No, por el momento no. El cálculo que viene ahí en la actividad va a ser como las gráficas que nos mostró ahorita en Excel. No te escuché. Fernández Escamilla. Gracias. No te escuché, Meraz. ¿Qué decías?
Algo del cálculo. Los cálculos que nos acaba de mencionar en la actividad van a ser los de las gráficas en Excel. No, el cálculo de la temperatura operativa. Espérame. Esta es la norma. ¿Se alcanza a ver? ¿Se alcanza a ver? No, Esta no es la se ve. norma. Ah, ya se ve. Ok. Esta es la norma ISO 7730, de la cual voy a subir para realizar la actividad del cálculo. Aquí, pues como dije, no es todo lo que van a hacer, consta de 122 páginas, pero ustedes van a calcular la temperatura operativa. Aquí está la fórmula para calcular la temperatura operativa. Si ven, considera la temperatura del aire y la temperatura radiante media, o sea, que la pueden sacar de la temperatura de la página de la NASA, la temperatura radiante media. Una vez hecho este cálculo de la temperatura radiante media y después calculan la temperatura, bueno, la temperatura del aire también es un factor que se saca de la página de la NASA, pueden calcular la temperatura operativa. La temperatura operativa es las condiciones en las cuales se puede trabajar. Aquí viene una formulita, viene una descripción y de lo que voy a sacar es, de lo que requiero que ustedes hagan es un ejercicio real de su localidad, un ejercicio real de cómo es que ustedes, cuál es la temperatura operativa en la que ustedes están trabajando. Solo de eso, no requiero que evalúen otros términos. Por ejemplo, acá viene el cálculo para determinar las zonas bioclimáticas, los factores de corrección para temperaturas en algunos locales, etcétera. Sin embargo, todavía no quiero abordar en eso porque solamente les di confort térmico y sensación térmica. Entonces, es de este trabajo, amigo Meraz. Ok, muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Peña, ¿te acabas de incorporar, Peña? ¿Sí escuchaste la presentación? No, Ok. es que me salí. Muy bien. No. Hay algunas conceptos importantes en esta presentación. No quise dejarla atrás o quise que se quedaran al aire los conceptos de confort térmico, el concepto de humedad, el concepto de sensación de confort, lo que es la carta bioclimática de Olivey. Es importante tener estos conceptos, tener esta información, rescaten y busquen algo de información sobre estos temas porque son importantes para el desarrollo de equipos de confort climático, de desarrollo climático. Para los que van a seguir estudiando maestría, doctorado, es necesario tener conocimiento sobre esta información. Y para los que van a trabajar en este tipo de sistemas, pues el cálculo y las formulitas ya están en la norma ISO 6730. 7730, perdón. ¿No hay más preguntas? ¿Para Yo cuándo lo sería la subo a actividad, mediar, doc? pero lo que sí es que les pido, por favor, presenten en un trabajo de calidad. Aún no he checado sus trabajos, pero déjenme quitarlo de una vez. Por ejemplo, por ejemplo, no, es que el plano. ¿Quién me entregó plano?
Por ejemplo, Osvaldo me está presentando un plano en PDF. Y no supo exportar el archivo. No supo exportar el archivo, entonces, pues, no tiene la calidad que esperábamos. Aquí tengo el de la Cruz, que es un AutoCAD. No lo he checado. También me presentó González Hernández un AutoCAD. Hernández Escamilla. En los dos, no es cierto. Sí, en los dos formatos, el AutoCAD y la propuesta también en PDF. Bueno, necesito checar el AutoCAD. Y muchos que no han entregado. El trabajo está en AutoCAD, me parece presentable, no los he checado porque pues por cada archivo que tenga yo que bajar es un tiempo determinado de memoria para la computadora, pero espero que se encuentren o que contengan la calidad de un alumno de noveno. ¿Sale? Si no hay más preguntas, muchachos, esa fue la clase. Como dije, ya dejé la actividad. Voy a subir la actividad indicando las coordenadas geográficas para que utilicen las cartas bioclimáticas y generen la tabla y sobrepongan la información. Voy a subir también información respecto a ecotecnias y hay algo de trabajo que se carga en esta semana. Así que muy atentos. Si no hay más, pues hasta ahí le dejamos. ¿O alguien tiene alguna otra pregunta? Nada. No, Doc. Excelente tarde. Nos vemos. Gracias. Adiós.